Molina, perdón, pueda solventar este problema con su audio. En efecto, su micrófono estaba activado, según indicó el secretario general de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se lo podía escuchar. Hasta solventar este inconveniente, se otorga el uso de la palabra al asambleísta nacional Salvador Quispe, quien estamos en espera de conocer si puede establecer también esta conexión. Salvador Quispe tiene el uso de la palabra. Se insiste en el otorgamiento del uso de la palabra al asambleísta nacional Salvador Quispe. Dirige esta sesión el primer vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela. Nos encontramos en el debate del informe relativo a la proforma presupuestaria 2021. Vamos a conocer a quién más, en todo caso, se otorgaría el uso de la palabra por parte del legislador Virgilio Saquicela. Señor vicepresidente, cumplo con informar que aunque contamos con la conexión del asambleísta Quispe en la sala Zoom, no es posible la habilitación del micrófono ni de la cámara. Ya, me avisa por favor cuando tenga ya conexión con el asambleísta Molina. La palabra la tiene la asambleísta Paola Cabezas. Ahora se dará paso a la intervención de la asambleísta Paola Cabezas. Esperaremos entonces, ya vemos en pantalla a la asambleísta Paola Cabezas, quien iniciará su intervención. Le escuchamos también. Confirmar si me escuchan y me ven. Correcto, asambleísta, proceda. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas legisladores, ecuatorianas, ecuatorianos. No sé si sienten que estamos viviendo en un déjà vu. Las mentiras, las infamias y la ineficiencia que fueron la impronta del peor gobierno de la historia se repiten. Y sí, hago énfasis en la mentira porque fue allí donde Moreno fundamentó su gestión. Políticas equivocadas, incumplimiento de sus ofertas de campaña, que desencadenaron un desprecio generalizado de la sociedad y la salida con los peores indicadores de aceptación de la región. Y eso tiene su razón de ser. Fue la mentira su política de Estado. Fue la mentira la base de la base conceptual para armar un entramado de infamias y persecución. De entrada, Moreno mintió a sus coidearios mostrando una cara que no era la suya. Y lo peor de todo, le mintió al pueblo para ganar en las urnas y después hacer todo lo contrario a lo que se le prometió hacer. Se fue contra su propio programa de gobierno, pero no para mejorarlo, sino para destruirlo. Y así, los despidos masivos, la regresión en derechos y la crisis del Estado social que se hicieron presentes a lo largo de su tortuoso mandato. Todo se lo justificó con mentiras. Todo se lo camufló atentando contra la verdad. Una supuesta lucha contra la corrupción que en realidad no fue otra cosa que una voraz persecución política, que fue subsanada a través del reparto y la componenda como estrategia política para sostener su agenda. Pero Moreno tenía la capacidad para armar este escenario mentiroso. Moreno tenía esa astucia para burlarse del pueblo. Yo creo que no. Él simplemente fue una marioneta de otros poderes. Y ahora vemos con claridad quienes siempre estuvieron detrás de esto. ¿Por qué le mienten a la gente? ¿Por qué dicen una cosa en campaña y luego toman otra vía? La palabra ofrecida a los ecuatorianos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, es sagrada y es el sostén de una verdadera democracia transparente y sana. Como vemos, cada vez hay más similitudes entre este y el régimen anterior. No nos sorprende, por tanto, los anuncios de consultas populares para desconocer la legitimidad de la función legislativa y otras funciones del Estado. Es el mismo argumento que se usó para imponernos al trujillato y tomarse por asalto toda la institucionalidad del país. Así iban a solucionar todos los problemas, nos dijeron. Ya vimos lo que ocurrió con el 7 veces sí, que dicho sea de paso, fue aplaudido fervorosamente por el actual presidente, que por cierto, dicho por él, fue su propuesta. La consulta popular fue su propuesta. Que no nos sorprenda tampoco las denuncias
delirantes sobre supuestas complicidades de nuestro proyecto político con el narcotráfico, que sirvieron de excusa para hablar sin fundamento de un puente que no iba a ninguna parte y que iba a servir como pase cómodo para el crimen organizado. Eso se dijo y jamás se rectificó. ¿Alguien pidió disculpas por tamaño atentado a la verdad? Pues no. Lo más gracioso es que ese puente ha sido inaugurado 2 veces, por el gobierno de Moreno y por el gobierno del señor Lasso. De Moreno se podía esperar cualquier disparate, y no nos llamaba la atención los anuncios que hizo el mitómano sobre un supuesto robo de 70.000 millones de dólares para desprestigiar al gobierno de Rafael Correa, con base en un inexistente informe del BID. Lo que sí nos llama la atención es que el presidente Lasso también use el mismo argumento torpe e infame que en más de una ocasión ha sido desmentido hasta por el propio Banco Interamericano. Y cierta prensa tampoco dice nada. Siguen con la misma dinámica que usaron con Moreno. No contrastan, no verifican, no desmienten información escandalosamente falsa como esta. Han pasado algo más de 100 días de gestión y al parecer el gobierno del presidente Lasso no ha caído en cuenta que fueron este tipo de falacias aupadas por determinada prensa lo que fue debilitando la palabra presidencial, su imagen y credibilidad. Al mentir tan escandalosamente, al faltar a la verdad, están subestimando la inteligencia de nuestro pueblo y su sentido común, porque se centraron en estos aspectos y dejan de lado sus obligaciones como gobierno y sus propuestas de campaña. ¿No le parece, presidente Lasso, que 100 días es demasiado pronto para tener ya tantos sectores inconformes y protestando? Algo está caminando mal, algo no está correcto. Y ojo, el problema no es la asamblea. Como diría nuestro pueblo, la calentura no está en las sábanas. No nos olvidemos que el gobierno anterior también firmó acuerdos de cooperación con organismos internacionales para luchar contra la corrupción. Lo hizo siguiendo el mismo libreto que hoy se vuelve a aplicar. Sin embargo, aquella comisión de expertos internacionales nada hizo y no llegó a nada, no resolvieron nada. Hasta contrataron empresas de expertos internacionales para buscar la famosa ruta del dinero y, lógicamente, no encontraron nada, pero siguieron mintiéndole al país hasta el último día. Que no nos llame la atención finalmente que hayan legisladores denunciados por tráfico de influencias, por diezmos y gestores de cargos públicos. Aquello nos indigna, pero no es nuevo. Todo empezó en el gobierno pasado y jamás se llegó a responder cómo aquellos legisladores pudieron tener acceso a hospitales, instituciones públicas y no sancionaron a los repartidores. Señores, el reparto también fue política de Estado, no se les olvide. Se repartieron el botín de la salud pública en medio de la más dolorosa crisis sanitaria que nos haya azotado. Mientras no podían controlar la pandemia y las familias lloraban miles de muertos hasta en las veredas, hubo quienes hacían negocio con esta negligencia. Por esas familias, por quienes aún lloran sus fallecidos, nuevamente debemos preguntarnos, ¿quién promovió el reparto para que haya ese maridaje de corrupción entre varios asambleístas y el gobierno anterior? Y así como ayer, sí, ahora hay legisladores que hablan abiertamente de cargos en ministerios, hospitales y otras dependencias del Ejecutivo. Es porque alguien les dio luz verde. ¿Quién y a cambio de qué? No miremos a los lados. Es fácil ver el error en la viga del ojo ajeno. Mírense ustedes. Digamos la verdad completa. El pueblo no merece que se le siga viendo la cara y le quieren entretener con shows. Ahora se busca imponer el relato del desprestigio en contra de esta Asamblea Nacional, argumentando un supuesto bloqueo. Un bloqueo inexistente y mentiroso. ¿Cuántos proyectos de ley ha enviado el gobierno a la Asamblea? 2. 2 proyectos de ley. Y esta proforma presupuestaria. Uno de ellos está siendo tramitado por una comisión que está siendo dirigida por el jefe de la bancada oficialista. Colega Fernando Flores, querido Fernando, usted está bloqueando su gobierno. Usted está bloqueando a su gobierno. Le dará explicando al presidente. El otro proyecto de ley calificado por el CAN y está siendo tratado por la Comisión de Educación. Y ahora la proforma presupuestaria que estamos discutiendo hoy.
Entonces, ¿de qué bloqueo hablamos? La verdad, es un asunto pendiente que sigue postergándose, porque nos tienen hablando de supuestos elefantes blancos, de delirantes cifras de corrupción que no existen, de los chismes de pasillo que figuran en los chats, de las consultas populares, de pugnas y bloqueos, de cualquier cosa. No le están diciendo la verdad al país, le están mintiendo, nos están metiendo gato por liebre con leguleyadas políticas, mientras arman semana a semana distractores y siguen aludiendo a un supuesto bloqueo. ¿Acaso es bloqueo denunciar que sus proyectos de ley tienen problemas de constitucionalidad? ¿O es bloqueo acaso que digamos claramente que esta proforma no responde a un plan nacional de desarrollo? ¿Es bloqueo decir que conforme a lo que dispone la Constitución, para que se remite una proforma, se debe contar previamente con un plan nacional de desarrollo? Tal vez ese plan no exista, porque el plan que dejó Moreno es compatible con la visión del gobierno. Nuevamente, qué coincidencia, ¿verdad? No es bloqueo decir que la proforma que se ha presentado tiene también problemas de constitucionalidad porque no se cumple con el principio recogido en el artículo 286 de la Constitución, que dispone que los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Ocurre lo mismo cuando en esta proforma se pone como un pasivo, o sea, la deuda, a la asignación de derechos especiales de giro, moneda que entrega el Fondo Monetario Internacional, y que ya nuestro compañero Pavel Muñoz lo ha explicado de manera magistral, cuando debería ir como ingreso permanente. ¿Quiénes hicieron esta proforma? Parece una proforma hecha por los técnicos del FMI, pero no por expertos fiscales del país. Por años se pasaron hablando de un supuesto endeudamiento excesivo por parte del gobierno de Correa. E incluso el excontralor Pablo Celi auditó esta deuda para seguir persiguiendo. Y está la incoherencia que ahora esta proforma no cuenta con claridad cuál es el límite de endeudamiento, ni tampoco cómo se calcula ese límite. Que denunciemos estas cosas es lo que llaman bloqueo. Que digamos que en la práctica lo que hay es una reducción grosera de los presupuestos de educación, vivienda, seguridad, salud, velada al trasladar una gran cantidad para sueldos y salarios a gasto no permanente. Y después de leer esta proforma, lo más lógico es pensar, ¿por qué le volvieron a mentir a la gente, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres? Es decir, vamos a seguir en la lógica del despido y del desempleo. Vamos a seguir en la lógica de restarle ingresos a las universidades para que no haya acceso a becas. Muestra de ello es lo que ocurre en estos momentos con las universidades cofinanciadas. A eso le llaman bloqueo. Es bloqueo cuestionar que le reduzcan a educación 577 millones de dólares, a vivienda 23 millones, a las universidades 121 millones, mientras a comunicación le aumentan 321 millones y al sector electoral 79 millones. No es bloqueo pedir que digan la verdad. No es bloqueo exigir al gobierno que cumpla con lo que ofreció en campaña. Si por observar estas cosas y votar y evitar un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos, que se mantengan en el desempleo, el sector más pobre, y que sigan mirando a los ecuatorianos como las Lorenzas, que pueden vivir con 20 dólares diarios, nos tenemos que ir a la casa con las amenazas de consulta popular, pues nos vamos con orgullo, no tenemos miedo. Pero no cuenten con nosotros para que sigan afectando la dignidad de las familias ecuatorianas con la implementación de la política que el títere y el titiritero vienen imponiendo desde el gobierno anterior. Nosotros sí somos consecuentes. Su tiempo, asambleísta, gracias. Aquí. Nosotros sí somos consecuentes con quienes nos pusieron aquí y sabemos cuál es nuestra tarea y cuál es la que debemos cumplir. Ahora quieren desmarcarse, pero la matriz de mentiras y distractores parece que va consolidando un continuismo cuyos resultados son desastrosos para la ciudadanía. Seguiremos luchando por la verdad. Ha concluido su tiempo, asambleísta. Le agradezco. Señor vicepresidente encargado de la sesión, necesito unos segundos más. Seguiremos luchando por la verdad. Esa verdad que debe ser un consenso de todos los ecuatorianos, de esta Asamblea Nacional, porque también aquí están utilizando la mentira como matriz para hacer política, porque las mentiras no pueden seguir siendo las estrategias utilizadas por los gobiernos para gobernar. Gracias, presidente, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano.
Asambleísta Marcos Molina, ¿me confirma, señor secretario, si ya ha solucionado el problema técnico?